porque arranca la campaña de vacunación de sarampión, hubo un encuentro, un preencuentro para el encuentro nacional en San Miguel, a su vez está en provincia de Buenos Aires, para los que son de otras provincias, hay una peregrinación muy grande, que es la peregrinación a la Virgen de Luján, entonces hay muchas compañeras promotoras trabajando en puestos sanitarios, por eso es re importante que nosotros pusimos a grabar este encuentro para que después lo puedan compartir con todas las compañeras que hoy no pueden estar en vivo. Bueno, ya somos 120 personas y les cuento que no podía faltar este encuentro de salud feminista, porque si cualquiera de nosotras abre en este momento los participantes, las participantes, el 99,9% somos mujeres las que trabajamos en promoción de la salud, en cuidados integrales de la salud, las agentes sanitarias son mujeres, entonces, bueno, necesitamos la mirada de estas dos compañeras que van a compartir hoy con nosotros el encuentro, también para fortalecer nuestros espacios de trabajo, para fortalecernos entre nosotras y para trabajar sobre la corresponsabilidad de los cuidados en salud. Así que les voy a presentar a las compañeras que van a estar hoy charlando con nosotras, y como ustedes ya saben, y lo hacemos todos los sábados, dudas, preguntas, comentarios, las vamos escribiendo en el chat, y al final, cuando las compañeras terminan, vamos abriendo los micrófonos y leyendo las preguntas, los comentarios, las reflexiones. Bueno, hoy están con nosotros y nosotras Sabrina Balania. Sabri es compañera, militante, feminista, médica generalista y directora provincial de Equidad de Género en Salud, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y está con nosotros también André Paz. Andrea Paz también es compañera, militante, feminista. Andrea es socióloga y también forma parte del equipo matricial de la Dirección de Equidad Provincial de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que, dada esta presentación, que tengamos un hermoso encuentro, y ya saben, pueden ir escribiendo reflexiones de dónde son, preguntas en el chat, y después se las leemos a las compañeras. Bueno, bienvenidas, Sabri, Andre. Buenas, Lore, ¿cómo andan? ¿Cómo andan compañeras y compañeros? Sabri, ¿andas por ahí también? Sí, ¿cómo están? Yo tengo la dificultad de que estoy doble porque la computadora no tiene cámara, así que estoy con la cámara del celu y con la compu al lado. Y los ves a todos en el costado. Los veo a todos en el costado, pero acá en el celu para que me vean ustedes. ¿Cómo están? Bueno, la idea, como dijo Lore, es compartirles, Sabri y yo, algunas ideas, algunas reflexiones, algunas conversaciones que venimos teniendo con muchas compañeras y compañeros a lo largo del territorio, capaz los últimos años más en profundidad con compañeros de la provincia de Buenos Aires, porque nos toca ahí tener un rol en la gestión de la provincia, pero esto es de antes, estas reflexiones e ideas que les venimos a compartir desde el 2017, que nos hemos encontrado algunas compañeras en la resistencia de un gobierno macrista a pensar qué era esto de abrazar los hospitales, qué era esto de defender la salud pública y cómo hacíamos para defenderla, pero a la vez transformarla, ¿no? Así que muchas de las cosas que les venimos a compartir con la compañera son ideas colectivas, no son propias, sino que forman parte de discusiones e intercambios colectivos, y solo nosotras venimos a traer la voz. Hoy nos toca a Sabri y a mí. No sé, Lore, si querés compartir el PPT, o Sabri, no sé si Lore puede, dónde está, pobre hoy, que estuvo averiado el inicio. Como quieras, Lore, decime, ¿eh? Ahí va. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Si querés pasar a la segunda. No sé si hay algunos micrófonos abiertos, si los quieren cerrar, así nos vamos escuchando mejor. Ponela en modo presentación, Lore. Fíjate abajo, si no lo... Ahí va. Bien. Bueno, les vamos a compartir dos líneas para que intercambiemos también con ustedes, pensando en que, y capaz ya adelanto algo, algunas de las premisas que nosotras consideramos de salud feminista, y es que no es que yo y Sabri venimos a traer hoy un saber
para compartirles, sino que pensemos nosotros como todos portadores de saber en un proceso de construcción que nos damos. Así que nosotros vamos a compartir algunas ideas para después escucharlos a ustedes, que va a ser la parte más rica del encuentro. La idea es 2 líneas de pensamiento. Una, pensar qué es esto del modelo médico hegemónico, que es un concepto de Eduardo Menéndez, que es un antropólogo sanitarista, que vive hace muchos años en México, que no sé si lo han escuchado, así que si no lo han escuchado, lo vamos a compartir rápidamente. Y nosotras lo que vamos a hacer es aportarle un poco qué desde nuestros feminismos o qué del movimiento feminista hoy podemos agregarle a ese concepto, tensionarle a ese concepto o empezar a pensarlo desde otros lugares. Y ahí en un punto nos abrimos esa pregunta, que es modelo médico hegemónico, ¿sigue siendo hegemónico ese modelo? Y acá quizás para compartir, con las compañeras consideramos que es un modelo dominante aún el modelo médico, pero que en la medida en que ya lo estamos criticando, cuestionando, interrogando, y que ya existen un montón de experiencias a lo largo del territorio que vienen construyendo otros modos de hacer salud, bueno, esa hegemonía se resquebraja un poco y consideramos que hoy es un modelo médico que aún domina la escena, el campo sanitario, pero que esa hegemonía ya está resquebrajada. Entonces, bueno, empezar a cuestionar un poco eso de la hegemonía del modelo. Y después compartirles algunas pinceladas, algunas dimensiones de qué es esto de salud feminista, que no hay una definición, que no hay un concepto que podamos compartirles, no hay una única mirada, sino sí algunas pinceladas que creemos que el feminismo puede y que está aportando al movimiento sanitario, y que tiene que ver con pensar los saberes, con pensar la soberanía de los cuerpos, con pensar este concepto complejo que es la interseccionalidad, que aporta un montón al campo sanitario, empezar a pensar los cuidados, ¿no? El campo de la salud como un campo de cuidados, y qué rol tiene ahí la afectación, la ternura, el amor, y por último para pensar la gestión feminista en salud. Bueno, esto es como una introducción de más o menos por dónde se nos ocurre que podemos ir con Sabrina. André, Sí. ahí sumo algo que estoy pensando ahora, que capaz no pusimos ninguna diapositiva, pero que me parece que es necesario también plantearlo, que es esta idea o este concepto de salud feminista con estos distintos conceptos que nosotros ponemos un poco a disposición para discutir y para pensar la salud, surgen de pensar la perspectiva de género, ¿no? Pensaba en, bueno, ¿qué es esto de la perspectiva de género? ¿Qué es mirar la salud con esa perspectiva? Y entonces también pensar en relieve, ver en relieve otras cosas que capaz tenemos naturalizadas. Y esta perspectiva de género, que es como muchas autoras la describen como esto de ponerse unos lentes y ver con esos lentes la realidad, esos lentes que no sé si algunos de los que están acá o algunas de los que están acá, yo siempre los asocié con los lentes de 3D. Vieron que cuando íbamos al cine cuando éramos chicas nos poníamos unos lentes que tenían 2 colores y uno veía como en 3 dimensiones, veía algo distinto así en esos lentes. Bueno, la perspectiva de género tiene un poco la idea de poder generar una mirada que particularmente lo que mira es cómo se distribuye el poder y cuáles son, cómo se comportan los procesos según la identidad de género de esa persona. ¿Es lo mismo el proceso de atención de la enfermedad o atención de la salud o de cuidado? ¿Es lo mismo cuando es una mujer, cuando es un varón, cuando es una persona trans, cuando es una persona no binaria, cuando es una persona marrona, cuando es una persona con discapacidad? ¿El sistema de salud funciona de la misma manera? ¿Los profesionales, los equipos de salud funcionamos de la misma manera? ¿O hay algo ahí que genera impacto diferente en la salud? Me parece que eso es algo a partir de lo cual partimos, ¿no? Una mirada de lo que vemos en el campo de la salud diferente en función de esta perspectiva. ¿Alguien se puso creativo con el... Sí. Se puso a pintar sí, estoy intentando sacar eso, pero no estoy pudiendo. Está bien, bueno. igual dijimos que eran unas pinceladas de colores, así que me parece muy bien, van a tono con lo que venimos diciendo.
Y le agrego a esto lo que aportó Sabri, la perspectiva de género o el feminismo, los feminismos aportan una nueva mirada, que es una mirada crítica del campo de la salud, para también poder lograr un nuevo hacer o modos de hacer distintos. O sea, no se queda solo en ver distinto, sino es repensar los modos que hacemos, cómo lo hacemos, y también un modo de habilitar qué sentimos, ¿no? Me parece que arranca por intentar aportar otra mirada al campo de la salud para poder hacer y pensar y sentir de un modo distinto, ¿no? Esto que llamamos la práctica sanitaria, el trabajo en salud. Así que bueno, si querés lo pasamos y arrancamos con esto del modelo médico hegemónico que nos trajo en algún momento Eduardo Menéndez de una manera muy crítica al campo de la salud. ¿Sabri? Eduardo Menéndez es un antropólogo argentino que vivió mucho tiempo exiliado en México y fue, digamos, construyendo una mirada también histórica de la forma de atención y los procesos de atención de salud-enfermedad, y él describe un modelo de funcionamiento que se establece desde la formación, ¿no? No es algo que se genera, digamos, espontáneamente, que se establece desde la formación y que también hoy podemos decir es un modelo con una intencionalidad, digamos, ¿no? Es un modelo profesional de funcionamiento hegemónico, que pretende ser hegemónico y dominante, con una intencionalidad en un contexto de un sistema socioeconómico capitalista, colonial. Bueno, ese sistema requiere este modelo. Y este modelo, él lo describe, se llama modelo médico hegemónico, pero en realidad no habla solo de los médicos o las médicas, sino habla del perfil de profesionales, ¿no? ¿Cómo funcionan los profesionales y las profesionales en el sistema de salud? ¿Con qué modelo? Y él describe un modelo que es principalmente biologicista, es decir, que los profesionales del equipo de salud están mirando por sobre todo el cuerpo, qué le pasa al cuerpo, cómo funciona el cuerpo, miran un pulmón, miran un riñón, ¿no? Y así también se van generando las especialidades, las subespecialidades médicas, ¿no? Pensando en, bueno, el que está especializado en el riñón, en el pulmón, en el corazón, en la piel, teniendo como eje la biología y no pudiendo volver a completar, como a pensar a la persona en su integralidad en la práctica. Que también, además de biologicista, es individualista y antropocéntrico, o sea, centrado en la persona y sobre todo en la persona adulta, también pensando en los niños, ¿no? Adultocéntrico, piensa al individuo piensa a la persona que viene a consultar de manera individual. Bueno, es ella sola en el mundo con este proceso de salud-enfermedad. De esa manera también se va generando una forma de atención que está también muy dominada por el mercado. O sea, el mercado va estableciendo, bueno, qué estudios, qué medicamentos, qué cuestiones necesitamos para mejorar el funcionamiento de esa biología. Entonces, esto de mercantilista tiene que ver con un dominio del mercado que define y determina nuestra práctica en salud. Y que justamente esa salud para este modelo profesional se define como la ausencia de enfermedad. O sea, si no tenemos enfermedad, estamos sanos. Si hay alguna enfermedad, no hay salud. A contraposición, lo traigo, digamos, acá a colación para no olvidarnos, pero a contraposición de lo que es pensar, por ejemplo, para un sanitarista argentino como Floreal Ferrara, que plantea y que planteó durante toda su vida que la salud es la solución de conflictos, ¿no? Como una persona puede resolver los conflictos que se le presentan en su vida, entonces está sana. Como qué diferencia respecto a este modelo que plantea un trabajo, una lógica de salud centrada en el órgano y por eso en la ausencia de enfermedad. Entonces este modelo tiene un objetivo claro, que eso sí es un modelo, que eso sí es un objetivo establecido por el capitalismo y el colonialismo, que es pensar que es el ámbito de la salud, es el sistema de salud el que va a definir lo normal de lo patológico. O sea, lo que está dentro de los parámetros establecidos por la medicina como normal es lo que todos vamos a aceptar. Lo que no entra dentro de esa normalidad es lo que va a intentar la medicina, intentar el sistema
con este modelo médico dominante es normalizarlo, porque es patológico. Si uno piensa en una enfermedad, uno dice, bueno, quiere curarla. Ahora, si uno piensa en un cuerpo diverso, quiere corregirlo hacia un patrón normal. Si uno piensa en una identidad de género no binaria, quiere corregirlo hacia un patrón normal. Entonces empieza a ejercer una opresión y una intervención sobre los cuerpos de una manera que, no respetando la propia situación, podemos decirlo también así, de las personas y de sus cuerpos y sus decisiones, sus deseos respecto a su vida y su salud. Para esto también es jerárquico, es autoritario, se describe históricamente lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Que es una relación asimétrica y donde uno solo tiene el saber, uno solo tiene el poder y uno solo toma decisiones. Este modelo plantea esto que siempre decimos en chiste, ¿no? De mi hijo el doctor, el respeto por el médico y la palabra del médico como la única palabra autorizada para decirnos si estamos bien, si estamos mal, si estamos sanos, si el problema que tenemos tiene alguna implicancia en nuestra salud o no, y que eso se multiplica en las miles de especialidades médicas y distintas disciplinas en las que se van diversificando la atención, pero que termina siendo el profesional, la profesional que asiste a esa persona, que suele ser de manera individual, no en equipo. Este modelo no plantea una atención en equipo, sino una atención individual de ese profesional que es el único que tiene el saber. Y por tanto ejerce un modelo paternalista de atención de la salud. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no está bien que haga esto, no está bien que haga lo otro. No, opinamos, somos un poco un modelo de opinar y juzgar la vida de las personas. Eso se ha transformado parte de la atención en salud. Y por tanto lo que más predomina, y esto se ve mucho más a lo largo del tiempo, es el predominio del uso de la tecnología, que está descrita por un sanitarista brasilero, ¿no? De las tecnologías duras. ¿Qué son las tecnologías duras? Los equipamientos, los estudios complementarios, ya no tanto lo que surja de la escucha, del vínculo, de la relación con esa persona en el proceso de atención y de lo que nosotros podamos acompañar o escuchar en ese proceso, sino lo que nos dice un estudio, una ecografía, una tomografía, una resonancia. Todo se resuelve mediante algún tipo de procedimiento que no es el procedimiento de la conversación o de incluso de lo que llamamos el examen físico, ¿no? Como la atención y el contacto de esa persona con el profesional o la profesional. Y justamente ahí es donde se mete mucho el mercado a definir, bueno, entonces qué tecnologías duras necesitamos y cuánto cuestan, y convierte en algo inaccesible ese acceso a la salud. Y por tanto también requiere que sea completamente ahistórico, porque digo, no requiere de una persona que esté contemplando cómo evoluciona esa forma de atender, sino por el contrario, que sea una foto de hoy y de pensarnos ahora en este modelo y con este profesional, y sin tener en cuenta la historia de la persona, la historia como social también del desarrollo de los procesos de salud-enfermedad. En ese sentido es que excluye, por supuesto, otros saberes, ¿no? El único saber que cuenta es el del profesional, el del médico o la médica, y todo lo que pueda, lo único que va a tener autoridad o peso para decir algo diferente es la evidencia científica. O sea, el único saber legítimo, el único saber que vale, es el que se desarrolla o al que se accede a través de un método científico validado con un objetivo y una característica también establecida. Ahora, es interesante, y ustedes van a ver que acá nosotros en las diapositivas fuimos agregando algunas otras características que es también desde una mirada feminista. Pensar un poco, bueno, ¿qué mirada le agrega el feminismo a este modelo? También descrito por Eduardo, pero que podemos decir algunas cosas más. Y ahí nosotras fuimos como eso, agregándole al concepto de Menéndez
algunas palabritas o algunos conceptos que también describen a este modelo médico hoy dominante, podemos decir, que algo que me parece importante resaltar de todo esto que fue caracterizando Sabri, que ahora yo voy a seguir caracterizando desde nuestros feminismos, es que este modelo no es un modelo que está por fuera de nosotras y nosotres, sino que es un modelo que tenemos internalizado todas y todas, ¿no? Cuando decimos que hay una práctica dominante en una sociedad o una práctica hegemónica, significa que de algún modo la tenemos internalizada, como incorporada adentro de los cuerpos, en forma de sentido común, en forma de norma, en forma de lo que esperamos, en forma de creencia. ¿Sí? Que adherimos más o menos, que nos paramos más o menos críticamente en relación a eso, pero que son dispositivos que no solo tenemos que resistir si los queremos transformar hacia afuera, sino que tenemos que resistirlos y transformarlos hacia adentro, ¿no? Usando un poco la palabra que el feminismo muchas veces usa, que es la deconstrucción. La deconstrucción no es otra cosa de que repensarnos a nosotras y a nosotros mismos en esa reproducción de aquello que queremos cambiar, ¿no? O sea, que queremos cambiar, queremos desencadenar procesos de transformación, y seguramente nosotras y nosotros cumplimos algún rol en eso que queremos cambiar, y muchas veces un rol dominante también, ¿no? Y después lo vamos a pensar. Bueno, ¿qué otras cosas le puede agregar el feminismo a este concepto que desarrolló Menéndez? Es que además es un modelo especista. ¿Qué significa esto? Que considera a la especie humana o al ser humano también en una relación desigual con otras especies, con los animales, con las especies naturales, en donde en esa relación desigual lo que se produce es opresión hacia esas otras especies y extractivismo, ¿no? O sea, en general, cuando Sabri fue describiendo un montón de patrones de este modelo médico, lo que construye este modelo médico todo el tiempo son distintas relaciones desiguales. Y cuando decimos relaciones desiguales, quiere decir unos arriba de otros, en general lo digo en masculino, porque en realidad son unos arriba de otros, sean personas con identidades diversas, o sean especies, ¿no? En este caso. Y cuando decimos que construye relaciones desiguales, lo que estamos diciendo es que esa relación desigual genera opresión, y genera violencia. Ahí yo veía que una compañera decía, ¿no? Bueno, hay violencia, es un modelo que reproduce la violencia, por supuesto, porque donde hay desigualdad siempre hay algún tipo de violencia, no necesariamente física, o a veces sí puede ser incluso física, ¿no? Pero hay violencia, un ejercicio de la violencia de unos que se ubican arriba por otros que se encuentran en situación de desigualdad o opresión. También además es patriarcal, ¿no? Y podemos decir, bueno, capaz Menéndez siendo un varón blanco, profesional, cis, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, no pudo caracterizar a este modelo como un modelo también profundamente patriarcal, que ubica a los varones blancos, cis, vamos a ver de qué se trata eso de cis, en un lugar de dominio por sobre las otras subjetividades con otras identidades, como las mujeres, las personas feminizadas o las personas del colectivo LGBTIQ+, que lo que sucede cuando un sistema es patriarcal es que esos otros cuerpos, esas otras subjetividades se encuentran a disposición de ese varón, ¿no? Son cuerpos a disposición. Y ahí me parece súper interesante también pensar en esta relación desigual, si pensamos en términos binarios nada más, entre varón y mujer, mujeres con capacidades reproductivas, el lugar de los cuerpos reproductivos, ¿no? en este modelo, que son claramente cuerpos a disposición de una sociedad para reproducir la fuerza laboral. Y acá el campo de la medicina, o este modelo médico hegemónico, tiene un rol muy importante en qué le suceden a esos cuerpos, ¿no? con capacidades reproductivas cuando entran al campo de la salud, ¿no? Cómo los controla, cómo los disciplina, cómo los gobierna y cómo toma decisiones sobre esos cuerpos sin consultar a la persona que lo porta. Hemos visto que estamos en 2022 y que hace solo 2 años tenemos ley de aborto voluntario en nuestro país, ¿no? Cómo esto se relaciona también con un modelo médico profundamente arraigado en nuestra patria. Bueno, es patriarcal, falocéntrico en ese sentido, es también heroico, y acá me parece súper importante traer este concepto porque lo tenemos que desandar, porque todas
todas las trabajadoras y trabajadores de salud solemos incorporar muy fácilmente este componente heroico del modelo, porque nos pone en un lugar de superheroínas y superhéroes que venimos a salvar vidas, y que muchas veces sí sucede que participamos en el mejoramiento, incluso en salvar una vida. Entonces, ¿cómo caminar en esa cornisa? Porque cuando consideramos que nuestro trabajo es un trabajo heroico, aparece algo de la acción por encima del pensamiento, del saber desigual, confirma el saber desigual. Si yo voy a salvar una vida y yo tengo las herramientas para salvar una vida, no hay posibilidad de escucha, no hay posibilidad de que el otro tenga un saber que aportar a la hora de salvar una vida, porque el saber está de este lado. Hay emergencia, porque en realidad los actos heroicos están siempre en situación de emergencia, y si bien en el campo de la salud trabajamos muchas veces en situación de emergencia, en la gran mayoría de los casos no. Sin embargo, seguimos operando, ¿no?, con dispositivos de emergencia. El hacer por encima del pensar, el hacer por encima de escuchar, de dialogar. Y eso tiene que ver con este componente heroico que tiene el modelo médico hegemónico. Cuando alguien es heroico, las otras y los otros están en situaciones de víctima, y en un lugar muy pasivo, ¿no? Si yo voy a salvar una vida de manera inmediata, el otro, la otra, queda en un lugar súper pasivo. Y eso confirma relaciones desiguales, opresivas y violentas. Entonces, bueno, este componente heroico que traemos, que el feminismo muchas veces nos señala y nos aporta, me parece interesante para poder salir de ese lugar, ¿no? Porque es difícil salir del lugar que la sociedad nos ve en un acto heroico. Y a veces, por ejemplo, la pandemia nos ha ubicado en ese lugar, ha confirmado ese lugar, ¿no? Porque tuvimos un rol importante. Salir del heroísmo no significa no reconocer el trabajo importante, ¿no? El trabajo en relación de solidaridad que tenemos en el campo de la salud. Pero confirmarlo en un lugar de heroísmo nos fortalece y refuerza esa idea de desigualdad que claramente tenemos que desarmar para que las prácticas que llevamos adelante en el campo de la salud sean prácticas no violentas. Bueno, por otro lado, además de las características que describió Sabri, es cis heteronormativo o cisnormativo y heteronormativo. Capaz acá me detengo rápidamente, por si no escucharon estos conceptos, después si quieren los intercambiamos, espero ser lo más clara posible. Tiene que ver vamos con lo cisnormativo, tiene que ver con aquella norma incorporada. A todos y todos tenemos la norma cis norma incorporada, que lo que espera y lo que cree fuertemente es que a determinados cuerpos con determinada genitalidad se les corresponde un sexo que se lo considera de un modo biológico en términos binarios, varón o mujer. A una corporalidad con pene se lo considera varón cuando nace esa persona, a una corporalidad con vulva y vagina se la considera mujer cuando nace, y que ese sexo considerado biológico y no sociocultural se le asigna una determinada identidad también binaria varón-mujer, ¿no? Es decir, una correspondencia entre cuerpos, sexo e identidad de género, cuando en realidad hay todo un proceso mucho más complejo en términos sociales y culturales entre las corporalidades y el sexo y la identidad de género, ¿no? Pero lo que se espera, la cis heteronorma que todos tenemos adentro, espera esa correspondencia lineal. Y lo peor de todo es que la considera natural y que la considera normal. Y con este dispositivo que bien describió Sabri de normal patológico, acá el dispositivo médico opera de un modo, desde un lugar de poder muy fuerte, en donde todo lo que se sale de la cisnorma se considera patológico, se considera por fuera de lo normal, se considera normal, y por lo tanto todo lo que se considera patológico y anormal se considera con capacidad de ser modificado, intervenido, disciplinado, controlado, castigado, ¿sí? Un montón de dispositivos que se despliegan cuando algo se sale de lo normal y de lo esperado. Y lo mismo con el dispositivo de la heteronorma, ¿sí? La heteronorma es aquella norma o creencia que todas y todos tenemos incorporada, que espera que las relaciones sexoafectivas sean heterosexuales. Y desplegamos un montón de prácticas, de discursos,
o modos de pensar que esperan que las personas sean heterosexuales, ¿sí? Desconociendo un montón de otros modos complejos de relaciones sexoafectivas, como la homosexualidad, como la bisexualidad y un montón de otras formas de relacionarnos sexoafectivamente. Lo más tremendo de esta cis heteronorma es esto que acabo de decir, que todo lo que se sale de lo esperado, no solo que está ahí y nada más, sino que se lo considera patológico, y al considerárselo patológico, se lo disciplina, se lo controla, se lo violenta, se lo oprime, se lo castiga y demás. Y acá el campo de la salud tiene un rol muy significativo, incluso en la intervención de esos cuerpos para corregirlos. Bueno, este modelo médico dominante también es racista en esta línea, es clasista, creemos que Menéndez también está de acuerdo con esto, es gordofóbico, y esta es una característica que se desarrolló en las últimas décadas, ¿no? Las compañeras feministas que vienen militando la diversidad corporal nos traen cuál es el rol del dispositivo médico y del campo de la salud en la gordofobia de la sociedad actual y en la patologización de la diversidad corporal. Es gerontofóbico, es adultocéntrico, como bien dijo Sabri, es capacitista y ubica a la capacidad de las personas dentro de lo normal, con lo cual las personas con discapacidad o con otros modos de estar y de ser y de capacidades, de despliegue de discapacidades, son en general corregidas, o se intenta ser corregidas, medicalizadas y demás. O marginadas, ¿no? O sea, acá el dispositivo médico se enlaza muy bien con una sociedad que es profundamente capacitista, en donde las personas que no cumplen con esas capacidades esperadas quedan marginadas como personas que no tienen ningún rol o ninguna función social. Es colonialista y también, y acá esto lo vamos a desplegar más adelante, es un modelo profundamente desafectado, en donde parecería que el amor, la ternura y el afecto tienen que quedar por fuera, ¿no? Un buen profesional de la salud, un buen médico, médica, es aquel que no le afecta los problemas de la gente, que no le afecta la gravedad de lo que sucede, que no le afectan las emergencias, ¿no? Como que es un dispositivo fuertemente internalizado, esto de la desafección, y que nosotras consideramos que es un corazón sobre el cual tenemos que trabajar muy fuertemente para poder construir otros modos de hacer salud, otras prácticas sanitarias, otras formas de acompañamiento y cuidado. Bueno, no sé si quieres que sigamos con... Sí, así tenemos espacio para el intercambio. Sí, ahí nosotros nos hacíamos un poco estas preguntas que están al final, ¿no? Pensar si nosotros queremos, si ustedes como promotores de salud, promotoras de salud, con un rol donde se incorporan a un equipo con esta mirada, donde ya vienen trabajando un equipo con esta mirada, bueno, ahí hay también un desafío de poder desarmar este modelo. Sobre todo porque este modelo no ha demostrado producir salud. No mejora indicadores de salud, no mejora los procesos de atención de salud de las personas, por el contrario, genera enfermedad, genera daño, genera violencia, como bien decían en el chat. Pero también importante estar alertas y decir, bueno, si nosotros queremos desarmar este modelo, también va a haber resistencias y este modelo no se instala sin violencia. Entonces, poder pensar si hay posibilidad de que este modelo se despliegue sin violencia, o sea, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, no va a haber parto respetado con este modelo, porque el parto respetado implica un parto sin violencia, un parto acompañado, un parto donde la protagonista es la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar esto? Y que tiene que ver con un poco con desarmar los procesos de violencia que suceden y que vemos, que se visibilizan en el sistema de salud. Y también que tienen un objetivo, qué poderes refuerza, a quién es violenta, si violenta a todos por igual, y pensar, que me parece que es un desafío, sumándose sobre todo con el rol de promotores y promotoras de salud, en un rol como de puente también de del sistema de salud con la comunidad, cómo se resiste y cómo se desmantela, ¿no? Me parece que esos son desafíos que tenemos que construir
entre todos. Si quieren, pasamos a la siguiente. Y yo agrego dos cosas a ISA, que es un modelo que, como dijo Sabri, que en general genera mucho daño, mucha enfermedad, nuevas patologías, pero a veces tiene buenos resultados. El tema es que los buenos resultados en general son con un despliegue de un aparato de violencia, de desubjetivación de las personas. Entonces la pregunta es, bueno, no somos solo ese resultado positivo, sino somos toda esa complejidad, ¿no? Es decir, bueno, nació un bebé y el bebé sale del hospital sano y la mujer sale sana, entre comillas, no sana como piensan capaz algunos médicos, pero con un despliegue de la violencia de esa situación inhumana, en donde esa mujer y ese niño que acaba de nacer seguramente va a tener en algún lugar que trabajar ese proceso violento por el cual atravesó, ¿no? Entonces decir, bueno, no podemos desanclar los resultados o considerados positivos, porque ese despliegue de violencia y opresión generan padecimientos, sufrimientos, patologías, incluso hasta muerte, ¿no? Y Sabri dijo, no hay parto respetado con este modelo de atención, no hay aborto voluntario cuidado con este modelo de atención, ¿no? O sea, hay un montón de prácticas sanitarias que no pueden llevarse adelante con este despliegue de este modelo. Por eso es interesante pensar que donde hay aborto voluntario cuidado, donde hay parto respetado, bueno, es que estamos generando otras prácticas sanitarias, ¿sí? O sea, ya hay un montón de experiencias a lo largo y a lo ancho de nuestro país en donde ya generamos otras prácticas de cuidar, otras formas de acompañamiento, otra escucha y demás. Sabri, te vi que querías decir algo. Sí, no, y ahí agregar, digamos, porque es cierto lo que dice André, hay resultados positivos, por eso también se sostuvo en el tiempo, ¿no? Porque uno pensaría, ¿cómo se sostiene en el tiempo algo que no da resultados positivos, entre comillas? El tema es qué resultados, mirando qué. Y yo pensaba, por ejemplo, esto que nos pasó hace poco de la pandemia, bueno, justamente lo que son las epidemias en la historia, este modelo dio grandes resultados, porque es un modelo donde hay un jefe que es el profesional que dice qué hay que hacer y todo lo demás acatan. Entonces digo, hay que poder pensar justamente también en otros resultados en salud que estamos buscando y que tienen también que ver no solo con evitar el contagio de una enfermedad o esto, ¿no? Que poder producir un nacimiento con las dos personas con vida y sin ninguna enfermedad, sino por el contrario también generar esto que se describe como producir salud, también generar bienestar, también generar felicidad, también que sea en un marco de amor. Eso no puede estar ajeno, no es que la salud es antiséptica, digamos, de todo eso. Y ahí el feminismo también nos ha ayudado mucho en sus conceptualizaciones de lo que es el patriarcado, de lo que es el funcionamiento social, donde describe mandatos, ¿no? Donde describe esto que André decía de normas que se incorporan, bueno, mandatos que incorporamos como formas del sentido común y naturales, ¿no? Siempre decimos, bueno, esto es natural, esto es así, esto siempre fue así. Bueno, podemos describir también este tipo de mandatos en el sistema de salud, que tienen que ver con los mandatos sociales y que tienen características particulares en el sistema de salud y que tienen la característica de cumplir un objetivo y un rol que es el que acabamos de escribir. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que uno de los mandatos que reina en el sistema de salud es el mandato del dispositivo de control. Y nos basta para eso, en este sentido de pensar al sistema de salud como un sistema que controla cuerpos, que controla formas, que define normativamente, que define lo normal. Bueno, con solo pensar el lenguaje que utilizamos dentro de los servicios de salud, nos damos cuenta que esto está muy presente, porque es el control del embarazo, el control del niño, la vigilancia, los servicios, ¿no? Describir a las áreas como servicios, como si fueran, digamos, espacios militares. Hay, de hecho, una descripción y una terminología legal que existe como tal, que es el concepto de policía sanitaria. Ese es el rol histórico que ha tenido el lugar que le da un modelo capitalista y neoliberal a la salud, que es el lugar del control. Somos quienes controlamos, somos quienes normalizamos y somos quienes nos instalamos como un dispositivo de seguridad. Y a esto se asocia otro mandato muy fuerte, que es el mandato del tutelaje. Bueno, ¿quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Qué saberes cuentas para esa decisión?
¿Qué voces se escuchan en esa decisión, Andrés? No, quería agregar algo en relación al dispositivo de control, porque a veces nos cuesta pensarnos en ese lugar. Digo, no nos consideramos policía sanitaria, ¿no? Pero me parece que es importante que podamos, como dijo Sabri, ¿no? Ponernos esos lentes para vernos a nosotros mismos como trabajadoras y trabajadoras de salud, que es probable que desarrollemos un montón de prácticas, de diálogos, de modos cuando nos relacionamos con las otras personas en la lógica del control y de la policía. Entonces, que tenemos que tener, Bourdieu dice, es un sociólogo francés, que dice mucho como una vigilancia sobre nosotros mismos, para no ser eso, ¿no? Es decir, como tenemos que estar atentas y atentos, todas y todos, a que es probable que desarrollemos estos dispositivos, ¿no? Entonces, que tenemos que mirarnos permanentemente y dialogar con compañeras y compañeros para que no nos sintamos mal con decir, che, esto que hicimos estuvo más de la lógica del control y de la policía y del tutelaje o de la disciplina, como va a desarrollar a Sabri, que desde este otro lado que queremos construir. No nos sintamos mal cuando lo hagamos, porque es probable que lo hagamos, ¿no? Lo importante es estar atentos, tener como esa vigilancia y esa atención para poder construir otra cosa. No sentirnos afuera de todo esto, porque yo creo que estamos convencidas nosotras que cuanto más afuera nos ponemos de estas lógicas, tipo yo no lo hago, yo no controlo, yo no tutelo, yo no disciplino, yo no utilizo todo esto, es cuanto menos lo podemos transformar, ¿no? O sea, en realidad pensémonos siempre adentro y pensémonos que es lo más probable que desarrollemos que sea estos dispositivos, porque estamos socializadas y socializados en estos dispositivos. Entonces, que todo el tiempo que tenemos que tener una actitud de resistencia, y eso se logra siempre de manera colectiva en diálogo y conversación con compañeras y compañeros. Sí, ahí ponían en el chat otras palabras que me parece muy interesante, por ejemplo, someter a una cirugía, prácticas invasivas, la misma palabra paciente. Digo, si nosotros empezamos, ya el solo hecho de hacer el ejercicio, de evitar usar esas palabras y pensar otras que describan mejor la práctica que queremos hacer en relación con el acompañamiento, el cuidado, ya ese es un ejercicio que cambia nuestra práctica también. Si nosotros en lugar de decir control de embarazo automáticamente empezamos a hablar de consulta de embarazo, de cuidado prenatal, de los cuidados durante el embarazo, si tenemos ese ejercicio, es una forma también, como dice André, de involucrarnos en ese cambio, pero de ponernos a nosotros primero como actores del cambio, ¿no? Porque también es importante eso, si no estamos mirando desde afuera algo que queremos cambiar y nosotros somos parte de lo que está sucediendo. Entonces, ese ejercicio solo, yo lo digo también porque lo he hecho mucho y lo hago cotidianamente como médica, ¿no? Que tengo muy incorporado la idea de pensar en controles, que me parece que algo que tiene que hacer, digamos, que tengo que hacer como médica, que es controlar. Intentar todo el tiempo decirlo de una manera distinta influye en cómo lo hacemos. Y pensaba también en esto del tutelaje, digamos, hay toda una descripción interesante para hacer en relación con la discapacidad, ¿no? La discapacidad ha sido, las personas con alguna discapacidad son quienes mejor nos pueden describir ese rol de tutelaje, ¿no? Ese rol de otra persona para cuidarnos, entre comillas, para cuidarnos, decide por nosotras, hace por nosotras, no nos acompaña en el hacer, sino que nos reemplaza. Ese es el concepto de tutelaje y eso es lo que nosotros del sistema de salud tenemos que evitar, ponernos en ese lugar o al menos transformarlo en otra cosa, que implica corrernos del centro, ¿no? Porque si nosotros somos las heroínas o los héroes que tenemos que salvar, en realidad lo que hacemos es tutelar, porque la práctica que sigue es, bueno, yo soy la única persona responsable de lo que pasa en esa escena de salud, en esa consulta, en esa atención, en lo que estemos haciendo, entonces tengo toda la responsabilidad y por tanto tomo todas las decisiones. Si hacemos un ejercicio de corrernos y de pensar que estamos acompañando el proceso de otra persona, que no somos nosotros las que decidimos y que no somos nosotras las que tenemos que decidir por esa persona, entonces empieza a pasar otra cosa. Empieza a pasar otra cosa. No pasa automáticamente, empieza a pasar otra cosa, porque estos mandatos se ponen en juego todo el tiempo. Porque además son mandatos que funcionan también como disciplinadores. ¿Qué quiere decir eso? Como formas de
como formas de reproducir que esto suceda de esta manera. El propio sistema tiene estrategias para que esto no cambie. Entonces, si frente a formas de prácticas diferentes, intentando no ser ni controladoras, ni disciplinadoras, ni tutelar a las personas, las resistencias y las violencias que recibimos por esto es un poco lo que genera que el modelo no cambie. Y acá aporto algo, Sabri, que todo dispositivo de disciplina va acompañado de un sistema de castigos. Y ustedes verán cómo en el campo de la salud, cuando no se hace lo que dice el profesional que indica, yo te indiqué esto, suele haber un castigo, ¿no? O sea, un castigo verbal o un castigo en relación a los modos, ahí escalando hasta situaciones de violencia, ¿no? Entonces pensemos que la importancia es armar este dispositivo disciplinador, porque es también desarmar los dispositivos de castigos que solemos reproducir adentro del sistema de salud, y que suele también, que solemos sufrir, ¿no? Como trabajadoras y trabajadores de salud, porque todos estos dispositivos de control, tutelaje, disciplina y demás, son los que, bueno, las médicas han sufrido cuando fueron residentes, el famoso R1, R2, R3, cuando las profesiones que están consideradas de mayores saberes se topan con un enfermero, con un promotor, promotora de salud, ¿no? O sea, se desarrollan todos estos dispositivos, no solo con las personas que vienen con un problema de salud a nuestras instituciones o que nosotras las encontramos en la comunidad, sino también entre nosotros, ¿no? Entre nosotros nos estructuramos de este modo y también entre nosotros reproducimos todos estos modos de control, tutelaje, disciplina y castigo. Y ahí está bueno también pensémonos, hagamos este ejercicio también de todos y todas las que estamos acá, de pensar cuántas veces dijimos, bueno, pero ¿por qué no hiciste esto que te dije? Bueno, cuántas veces las personas dicen, no voy al médico porque me va a retar, porque no hice lo que me pidió que hiciera. Cuántas veces nosotros nos encontramos diciéndole a la persona, pero ¿por qué no te querés cuidar? No te cuidás, vos no haces esto, si vos no tomás la medicación, no vas a poder bajar tu presión y entonces eso te va a hacer mal, no te querés cuidar. En lugar de empezar a pensar por qué esa persona no está pudiendo hacer eso, ¿no? No es que no quiera hacerlo, que capaz no está pudiendo hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para acompañar y sobre todo en el rol de promotores y promotoras? Esto es clave. ¿Qué podemos hacer para acompañar y facilitar que esa persona logre hacer o llevar adelante un cuidado de su salud? Que puede tener que ver con tomar una medicación, que puede tener que ver con hacer algún cambio en su rutina, pero que es de lo más difícil. Y que sabemos que el trabajo, digamos, continuo sobre pensar creativamente formas de facilitarle a las personas que eso suceda. No sirve con decirle, vos no te querés cuidar porque no tomás el medicamento, ¿por qué no lo fuiste a buscar? Pero el medicamento se da gratis en el centro de salud, ¿por qué no lo vas a buscar? ¿No? Parece una cosa irracional, como esa persona no se quiere cuidar. Le damos el medicamento gratis, se lo traemos a su casa, no lo toma. Bueno, es más complejo. Es más complejo. Eso es lo que me parece que tenemos que corrernos del lugar de juzgar a la persona porque no está haciendo lo que supuestamente recomendamos hacer, que entendemos es mejor para su salud, y cuando empezamos a tratar de entender con la persona por qué eso no pasa, creo que podemos tener un efecto diferente. Y hay un mandato también muy fuerte en el sistema de salud que tiene que ver con lo que decíamos al principio de la policía sanitaria, que es el concepto de riesgo. Como todo lo que hacemos es para evitar un riesgo en salud, ¿no? Como queremos evitar una consecuencia dañina, queremos evitar un potencial riesgo que se encuentra en algún lugar del futuro. Por ejemplo, ¿no? Yo recién daba el ejemplo de la persona con presión alta. Bueno, ¿por qué le vamos a insistir a una persona con presión alta que se tome la presión, que tome el medicamento, que coma sin sal? Porque entendemos que si no lo hace, puede ser que le pase que tenga algún problema en su salud más grave, como un infarto, como una ACV, como alguna otra complicación en su salud, ¿no? Ese riesgo es lo que a nosotros nos hace convertirnos en fundamentalistas de que tome la medicación, de que coma sin sal, como si eso fuera lo único que puede generarle alguna complicación en su salud. Y en realidad hay toda una situación socioeconómica en la que vive esa persona que también influye para esto. Entonces, pensar
y pensarnos no en un esquema de garantistas de una seguridad de una escena, cual bomberos o policías, no estamos frente a un incendio, sino por el contrario, dejar de ser esos agentes de seguridad para ser agentes de cuidado. ¿Qué quiere decir? Para corrernos de la lógica de pensar que somos los únicos que pueden evitar un daño en el futuro, sino que podemos acompañar a una persona en la toma de sus decisiones, pero acompañarla muchas veces implica involucrarnos en otras cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con lo que esa persona tiene que hacer, sino que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con acompañar en tomar decisiones, con abrir la posibilidad de escucha para que esas personas puedan decirnos cuáles son las situaciones en las que se encuentran. Sí, acá quiero aportar algo al concepto de riesgo, que me parece que es un concepto fuerte de la epidemiología contemporánea, que sirve para algunas situaciones mucho, como para los contextos de pandemia, ¿no? Porque se pueden tomar algunas decisiones colectivas, pero el riesgo que tiene usar el riesgo en todas las prácticas sanitarias. Porque en general no solemos poner sobre la mesa de la toma de decisiones todos los riesgos, porque en realidad todo tiene un riesgo. Cruzar la calle tiene un riesgo. Un riesgo es que no es otra cosa que la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo. Y nosotros, lo único que no tiene riesgo es la situación de muerte. Cuando uno ya está muerto no hay riesgo, digamos. No hay riesgo de que nos ocurran cosas positivas y negativas, porque el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algo, que puede ser positivo o que puede ser negativo, ¿no? Ahora, en la mesa de toma de decisiones, nosotros tomamos decisiones presentes por probabilidades futuras. Y la pregunta es, ¿tenemos todas las probabilidades futuras puestas en la mesa de toma de decisiones? ¿O solo tenemos las probabilidades futuras dominantes, que dominan la escena médica, que son algunas y no otras? Por ejemplo, cuando se toman algunas decisiones en materia de salud reproductiva o en las situaciones de parto, ¿no? Hay una persona que entró, que está en situación de parto, y se van tomando decisiones sin consultarle a la persona por probabilidades de riesgo futuro. Ahora, en esa escena de toma de decisiones, ¿se pone sobre la mesa el riesgo de una cesárea? ¿Se pone sobre la mesa el riesgo del corte prematuro de cordón sobre el bebé que nace rápido y que se le corta rápido el cordón? ¿O se pone solo sobre la mesa algunos riesgos? Y en general se ponen sobre la mesa algunos riesgos que son los riesgos que dominan, los riesgos hegemónicos que seguramente responden a toda esta lógica que bien Sabri describió antes, mercantilista, patriarcal y demás. Entonces, ojo cuando tomamos decisiones sin poner la voz de la persona sobre la escena protagónica, porque estamos tomando decisiones presentes por algo que creemos que puede pasar en el futuro, en donde no estamos poniendo en la mesa todo lo que puede pasar en el futuro, sino solo algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta los resultados de la epidemiología del riesgo, sí, por supuesto, y se los tenemos que compartir a las personas, ¿no? Porque a veces tenemos saberes que tenemos la responsabilidad de compartirlos, pero que sepamos que en general no están puestos sobre la mesa todos los riesgos, tanto positivos como negativos, a la hora de tomar decisiones, sino solo algunos. Y por eso, como dice Sabri, qué importante es corrernos de esa lógica de la seguridad, te voy a cuidar y te voy a salvar, por solo algunos riesgos que tengo sobre la mesa, para empezar a compartir saberes, para que la persona pueda decidir, para que nosotras y nosotros podamos acompañar esa decisión que toma y convertirnos capaz en agentes de cuidado. Ahí pensaba como otro ejemplo también, el ejemplo de las personas gordas, ¿no? Las personas gordas que lo primero que se ve cuando entran a una consulta médica es el peso, ¿no? Esa persona es gorda. Entonces lo que le pase, si le duele la cabeza, si le duele la rodilla, si le duele el pie, si lo que le pase tiene que ver con su gordura y entonces tiene que bajar de peso. ¿Y qué hace esa persona para bajar de peso y por qué no quiere bajar de peso, ¿no? Entonces, eso también justamente se basa en la idea de un riesgo, de que esa persona tiene algunos riesgos que tienen que, tal vez, porque ni siquiera lo podemos asegurar desde la ciencia y la medicina, que tal vez pueden desencadenarle algún proceso dañino para su salud.
pero no hablamos de los riesgos que genera o de los problemas que genera que nosotros no podemos escuchar a esa persona y que no podamos ver otra cosa que no tenga que ver con el peso. Como por ejemplo, que la persona se siente rechazada, que no viene, que no consulta por otras cuestiones, o que pensamos que una persona gorda no tiene sexo, que una persona gorda no puede estar embarazada, que una persona gorda no puede estar consultando o pensando en otros aspectos de su vida. Nos determina ese lente del riesgo, nos determina nuestra forma de asistir y de acompañar a las personas. Entonces es importante también objetivarlo, o sea, tenerlo, verlo, vigilarlo en nosotros también, verlo, para poder ir desarmando esa forma de acompañar. Pasa mucho con lo que tiene que ver con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, ¿no? Esto de los métodos anticonceptivos, qué métodos tiene que usar qué persona. Nosotros solemos decidir cuál es mejor para cada uno, ¿no? Un adolescente no se va a poner un DIU, porque no, porque mirá, si después le pasa algo, porque estuvieron poniéndole un DIU en el útero que nunca tuvo hijos, mejor que use otro método. Bueno, esas cuestiones que se tornan en casi mitos, que se construyen alrededor de el concepto de riesgo o de daño futuro. Y que termina obstaculizando el acceso a un método anticonceptivo. Tan simple, digamos, como eso, ¿no? Pero y tan dañino, digamos. Como creemos que no corresponde que un adolescente se haga una ligadura, ¿no? Estuvo en discusión en los medios estos días, a partir de una publicación del Ministerio de Salud de la Nación, esta cosa de cómo puede ser que estemos diciendo que una persona de 16 años se puede hacer una vasectomía, una ligadura. Pero qué barbaridad, qué delirio, ¿cómo puede ser que una persona dice? Digo, bueno, eso se construye en base a este modelo, porque definimos que lo normal para un adolescente es que use preservativo y que elija un método que a nosotras nos parezca, que al sistema de salud le parezca aceptable para esa edad. Entonces, esa construcción solo logra que los adolescentes, las adolescentes no accedan a un método anticonceptivo, o no accedan, ni siquiera no a un método, no accedan a información. Me parece que eso es lo más grave que podemos producir. Y acá, con todos estos dispositivos que fuimos describiendo con Sabri, la pregunta que nos hacemos es si hay posibilidad de instituciones de salud sin violencia cuando gobiernan estos modelos, cuando dominan estos modos de relacionarnos adentro del campo de la salud, cuando dominan todos estos dispositivos de control, tutelaje, disciplina, seguridad y riesgo, ¿no? Que en realidad tener instituciones de salud libres de violencia implica transformar todos estos dispositivos que son tan complejos. Si no, es imposible tener instituciones, nosotras consideramos que es imposible tener instituciones de salud sin violencia con todos estos dispositivos operando, y nosotros como agentes de esa operación, ¿no? Porque nosotros tenemos un rol fundamental en el despliegue de todas estas, todos estos mandatos, de todos estos dispositivos que acabamos de describir. Pasamos, si quieren, claro, a la que sigue. Y ahí es importante también, y volvemos a pensando también en el rol de promotoras de salud, cómo podemos generar transformaciones y pensar. Es muy difícil como trabajadores de la salud pensar en alguna posibilidad de cambio sin dispositivos que nos permitan pensar, que nos permitan revisar nuestras prácticas, porque si no hacemos eso, esto está tan instalado en nuestra forma de hacer, porque está instalado en el sentido común del funcionamiento en salud. Si no tenemos espacios en los cuales podemos pensar, repensar, pensar estrategias de cómo hacer algo distinto, lo único que vamos a hacer es reproducir este rol de tutelaje, de control, de disciplinamiento de los cuerpos, que está determinado de una manera histórica. ¿Qué es lo que más rápidamente vamos a aprender, ¿no? Cuando incluso atravesamos o formamos parte de alguna institución? Porque no solo nos formamos en los espacios considerados pedagógicos o académicos, sino que nos formamos en las instituciones muchas veces, ¿no? En las cuales trabajamos, en las cuales estamos cotidianamente.
Entonces, que lo que más rápido vamos a aprender de las instituciones por las cuales pasemos como trabajadoras y trabajadores de salud, van a ser la incorporación rápida, naturalizada, casi sin darnos cuenta, ¿no? Con comentarios, con forma, es lo que más rápido vamos a aprender y que vamos a internalizar y que vamos a estar haciendo sin darnos cuenta. Yo escuché a muchas médicas y médicos, sobre todo acá a mi compañera Sabri, a Lore también, que son médicas que admiro mucho, que dice, volvamos a por qué elegimos la medicina, ¿no? Con esta cosa original de, porque si elegimos la medicina para conectarnos con los otros y las otras, para ayudar, para amar en un punto, ¿no? Para cuidar, ¿no? Pero ese volver como a un lugar original de amor, de por qué uno eligió la profesión que eligió o el trabajo que eligió en el campo de la salud, es porque da cuenta que después, al pasar en todas las otras instituciones que los médicos y las médicas pasan, pero que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud pasamos, vamos incorporando muy rápidamente esto otro, que no es lo porque originariamente quizás hemos elegido trabajar en el campo de la salud, ¿no? Entonces vamos a incorporar todo esto muy rápidamente. Entonces tenemos que generar estrategias, organizarnos, encontrarnos, y acá nosotras capaz les compartimos la ronda como dispositivo, es decir, encontrarnos con promotores y promotoras de salud, con trabajadoras y trabajadoras de salud, con la comunidad organizada, para escuchar, para tensionar, para hacernos preguntas, para pensar, para detenernos a pensar y mirar qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que venimos aprendiendo, ¿no? Poner en tensión a nuestro trabajo y a nosotros mismos. Y además es una experiencia de profunda disconformidad, digamos. Lo más fácil cuando entramos a una institución o cuando trabajamos con una institución de salud es adaptarnos a ese funcionamiento, porque eso no nos va a generar malestar. Sin embargo, si nos ponemos en un lugar de revisar, de mirar, de no hagamos esto de esta manera, ¿no? De poder mirar esto con estos lentes que rápidamente van a identificar situaciones en las cuales reproducimos este rol de tutelaje y de control. Bueno, poder visibilizarlo, poder hablar de eso, es incómodo. Es un rol muy incómodo, pero que es un rol que necesitamos. Digamos, que necesitamos poder en cada uno de los espacios de salud generar espacios para poder revisar lo que hacemos, porque como lo estamos haciendo, no está generando la salud que el pueblo necesita. Estamos haciéndonos más inaccesibles. Lo que no podemos es que un rol tan fundamental como el de promotor o promotora de salud se torne en un reproductor más de estas prácticas. Si quieren pasamos a la otra, que tiene que ver también un poco con esto que venimos hablando, que es, bueno, ¿dónde está el saber? ¿No? ¿Qué saberes tenemos cada uno de nosotros? ¿Y qué entendemos por salud? ¿Y qué entendemos por saludes? ¿Quién la define? ¿Cómo se define? ¿Y cuál es esa forma que podemos encontrar de democratizar qué es salud internamente, o sea, dentro de lo que es el espacio o los servicios de salud, poder pensar hacia adentro, que todos tengan una voz para definir qué es salud y hacia dónde estamos desarrollando ese proceso de salud, atención y cuidado, que sea lo mismo la opinión del médico, de la médica, de la trabajadora social, de la psicóloga, de la promotora, y que todas puedan opinar, pero también democratizarlo hacia afuera. Tenemos que esto discutirlo con la comunidad, discutirlo con el pueblo, discutir quién toma las decisiones sobre los cuerpos, qué voces y qué saberes se van a poner en juego ahí, y que también ahí se disputa poder, ¿no? Se disputa, digamos, eso es un poco un espacio de disputa de poder y de poder pensar que algo de esto, de disputar el poder y de definir la salud, tiene que ver con salud también, ¿no? Tiene que ver con el campo. Esa es una discusión que tenemos que dar. Sí, acá un aporte fuerte que nos hace el feminismo y la militancia también, ¿no? Las distintas militancias en el campo de la salud, que es dejar de pensar la salud como un campo neutral, ¿no? Como un campo apolítico, sino que la salud es un campo profundamente político, no solo porque hay relaciones de poder, como bien describió Sabri, sino porque cuando pensamos en qué salud o saludes queremos, hay una politicidad puesta en ese proyecto de vida, ¿no? O sea, cómo queremos vivir,
cómo queremos morir, cómo queremos transitar nuestros nacimientos, nuestros embarazos, nuestros partos, nuestros abortos, cómo queremos transitar alguna enfermedad, cómo me quiero curar de esa enfermedad, a qué terapia terapéutica quiero confiar para transitar ese cambio o esa cura, si es que es posible, ¿no? Como todas esas decisiones tienen que ver con un proyecto vital. Y no hay proyecto vital que no sea un proyecto político, ¿no? De tensiones, de decisiones, y que no hay un único modo. En la medida en que no hay un único modo, hay politicidad en eso. Entonces, por eso es que desde nuestros feminismos nos gusta pensar que no hay un saber en salud, sino que hay saberes en salud, y que por eso hay saludes. No hay una única salud posible, porque en la medida que hay una única salud posible, hay un modelo dominante que está instalando un modo de vida dominante, un modo de vivir, parir, nacer, morir, atravesar nuestros abortos único, dominante. Y ahí cuando no hay posibilidad de que, si hay un único modo dominante, eso es solo con violencia, ¿no? Porque en realidad, y ustedes que patean los barrios y que están con la comunidad, lo que hay cuando uno se encuentra con las personas es complejidad, diversidad, singularidad, y que un mismo evento en salud está atravesado de múltiples formas vivibles, posibles, habitables, más allá de los condicionantes, ¿no?, estructurales que podemos tener las personas. Digo, además hay deseos distintos, hay modos de vida distintos, hay creencias distintas, y en la medida que hay de esa diversidad, no puede haber una única salud posible, sino que hay modos distintos de salud, por eso hay saludes, y que lo que nosotras como trabajadores y trabajadoras de salud tenemos que lograr es poder acompañar esos modos distintos de vivir la salud, que son modos distintos de vivir, en definitiva. Por eso a nosotros nos gusta hablar de salud feminista, y cuando nos cuestionan, ¿no?, de por qué feminista, como estaríamos bueno, porque poner feminista al lado de salud todo el tiempo, lo que nos indica y lo que no nos hace olvidar es que la salud está atravesada por la política, por la politicidad, por la subjetividad y por los deseos y proyectos de vida que tenemos todos y todas, ¿no? Será feminista, será peronista, será de la politicidad que uno quiera habitar, pero claramente la salud es un campo político, es un proyecto de vida político, y que por eso nosotras como trabajadores y trabajadoras lo que podemos hacer es acompañar esa diversidad de modos de atravesar los proyectos de salud, enfermedad, atención y cuidado, que las personas van a querer atravesar de los modos más diversos, incluso el morir. Ahí hay una frase que nos gusta mucho también para pensar esto que dijo una médica en una ronda de salud feminista, que ella planteaba que no tenía todas las respuestas, ¿no?, para la singularidad de cada caso, pero que lo que le quedaba era escuchar y conmoverse. Y me parece que hay algo que tenemos que también pensar, es que no podemos trabajar en salud pensando que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que tener todo resuelto, que para cada cosa vamos a tener una respuesta. Porque eso es lo que nos hace no escuchar, eso es lo que nos hace no estar disponibles para la persona, para ver qué podemos hacer. Porque a veces se trata de acompañar sin hacer demasiado. A mí como médica me costó mucho entender que yo podía escuchar y después de escuchar no hacer nada. Para mí no es una opción no hacer nada. Y en realidad escuchar no es no hacer nada. Escuchar tiene un efecto muy potente, y que yo como médica en una escena lo escuche y pueda incluso hasta decir qué tremendo lo que te está pasando, tiene un correlato en un efecto donde yo podría decir, la verdad que yo no hice nada, me senté a escucharla, no fui, no le conseguí esto, no le conseguí lo otro, no le receté un medicamento, no le di un estudio, no le hice un gran diagnóstico, sino que simplemente la escuché. Entonces poder pensar que no tenemos que tener todas las respuestas, que sí tenemos algunas herramientas, ¿no?, que sí tenemos algunos maletines importantes como la escucha, como el tiempo, como la paciencia, como el poder pensarnos como parte de el social donde vive esa persona, y entonces poder también comprender muchas cuestiones de las que están pasando, y después la gestión dentro del sistema de salud, ¿no?, y después pensarnos en un rol de gestión y en un rol donde podemos artesanalmente ir viendo de qué manera
el sistema de salud, los servicios de salud se acercan a esa persona, se adaptan a lo que esa persona necesita, llevamos el sistema a lo que cada una de esas personas necesita y no viceversa. Entonces, no entrar es muy importante, no acercarse o no formar parte de una institución de salud y estar desprevenidos respecto a esto que estamos diciendo. Al contrario, tienen que estar atentos y realmente comprometerse con la idea de no reproducir más de lo que ya tenemos en salud y que no genera la respuesta que nosotros estamos buscando en términos sanitarios. ¿Pasamos? Dale. Avancemos, así nos queda. Sí. Bueno, esto un poco que también tenía que ver con el poder que hablábamos recién, que, digamos, en la inclusión de otros saberes que no sea únicamente el saber médico, si el equipo de salud no es el que toma la decisión, si el médico o la médica no es el que toma la decisión, e abrimos la posibilidad de otras voces, de otros saberes que se ponen en juego, lo que implica es que hay algunos que perdemos privilegios por sobre otros. Y que hay algunas que no tenían voz y que ahora van a tener que tener voz, y para eso necesitamos perder privilegios nosotros. Entonces, nosotros digo como trabajadores de la salud, ¿no? Como parte del campo de la salud. Entonces ahí hay preguntas interesantes para hacernos. ¿Estamos dispuestos a perder privilegios para poder distribuir el poder? ¿Cómo incluimos otros saberes que no sean reconocidos en el campo de la salud para poder que se pongan en juego en las tomas de decisiones? Y ahí ustedes como promotores y promotoras de salud tienen un rol fundamental, porque justamente para que efectivamente formen parte de un equipo de salud, para que efectivamente lleven adelante una tarea que acerque la salud a las personas, necesitamos que el resto de los profesionales de los equipos de salud pierdan poder, pierdan privilegios, y que ustedes, cuando forman parte de ese equipo, no actúen esos mismos privilegios, sino que por el contrario sean personas que estén poniendo en jaque todo el tiempo los privilegios de los que puede hacer uso un equipo de salud o una persona que forma parte de ese equipo de salud. Eso es una cuestión imprescindible para transformar el sistema de salud. Para transformar el sistema de salud tenemos que perder privilegios quienes estamos trabajando en ese sistema de salud. Y este rol de tensión a los que les convoca Sabri, que me parece que es súper potente, va a ser un lugar de mucha tensión, de mucha resistencia y que muchas veces de incomodidad, no la vamos a pasar bien. Por eso creo que es clave, capaz para compartirles, porque nosotras a veces ocupamos esos lugares, que no lo hagan en soledad. O sea, es muy difícil ocupar un lugar de resistencia y de tensión y de disputa de poder hacia aquellos que lo tienen, si lo hacemos solas y solos. Si lo hacemos solas y solas, en un momento nos vamos a rendir. Entonces es súper importante que generemos espacios colectivos de encuentro, de organizarnos, de pensarnos, de ver cuáles son las estrategias que llevamos adelante, de no gastar todas las energías al mismo tiempo, de cómo nos vamos regulando y cómo nos vamos cuidando entre nosotras y nosotres, porque es muy difícil estar en un lugar de resistencia y tensión permanente dentro del campo de la salud. Con lo cual, nada, los convocamos y las convocamos a generar dispositivos colectivos de organización, de escucha y de encuentro, que nos parecen claves para poder llevar adelante ese rol de tensión, que ustedes tienen mucha potencia para llevar adelante. ¿Pasamos? Bien. Yo, ¿a qué hora, quería repasar a qué hora cerramos? Porque me parece que está bueno dejarnos lugar a la palabra. Entonces veamos de lo que nos falta, Sa, qué nos gustaría compartir para que haya ese espacio. Lore, ¿a qué hora cerraríamos? Y yo diría que en 5, ponerle son menos cuarto, menos 10, tendríamos que ir cerrando para poder dar la palabra y leer las reflexiones, las preguntas. Bueno, entonces capaz, no sé si detenerme en Sa, o ir a interseccionalidad. Sí, sí, me parece que digamos, venimos ya hablando un poco del tema de la soberanía, ¿no? Y de la toma de decisiones de las personas respecto a su cuerpo, respecto en los momentos de la consulta, y de cómo no intervenir sino escuchar y acompañar deseos. Yo acá solamente plantear algo que suele surgir mucho, que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Esta cuestión de la autonomía, de yo con mi cuerpo hago lo que quiero, de yo con mi vida hago lo que quiero, que me parece que no es lo que el feminismo popular viene a plantear. Me parece que el feminismo popular viene a plantear
más el concepto de soberanía, que tiene que ver con lo colectivo y que tiene que ver también con la interdependencia. La autonomía es un concepto que plantea como yo hago lo que a mí me parece sin tener en cuenta la opinión, el deseo de otros o de otras. Entonces, bueno, poder también poner en juego este concepto de soberanía en términos de pensarnos pero con otros, ¿no? Pero donde quien tiene la voz principal es quien porta ese cuerpo y que tiene que tomar esas decisiones. Entonces nosotros como equipo de salud acompañamos y facilitamos que esa persona pueda tomar decisiones y asumir los riesgos que quiera asumir. Si querés pasar a la otra, Lore, que un poco venía también más a este punto, donde eran algunas frases que en todo caso después compartimos el PPT y las ven, seguí a la siguiente. Sí, acá reforzar esto que dijo Sabri, no hay posibilidad de soberanía de los cuerpos sin una red y ahí nuestro rol, ¿no? Clave, sin una red que acompaña y sostiene, ¿no? Las personas no pueden ser soberanas sobre la toma de decisiones que llevan adelante en el campo de la salud si no existe como esa red de acompañamiento. No es en soledad, sino siempre es con otras y otros, y ahí la importancia de nuestro rol, ¿no? Somos garantes o no de soberanía corporal. Y capaz, no sé si era el último, ya no me acuerdo, o sea, otra de las, no, este es el último. No, no. El anterior, si querés hacemos estos dos y abrimos a la palabra. Dale. Como dos últimas pinceladas que esta salud feminista o saludes feministas pueden aportar. Uno es el concepto de interseccionalidad, que nos parece un concepto muy potente que trae el feminismo, para pensar estos múltiples sistemas de opresión que venimos hablando, ¿no? Porque decimos, bueno, vivimos en una sociedad clasista, vivimos en una sociedad racista, vivimos en una sociedad patriarcal. Bueno, ¿qué es todo eso? Bueno, en realidad es que las personas en estos múltiples sistemas de desigualdad social se ubican en una posición específica en esa sociedad en la que se intersectan opresiones o privilegios. Entonces, las personas solemos portar distintas opresiones o privilegios todas al mismo tiempo en nuestro mismo cuerpito, ¿no? Y por ejemplo, yo como mujer puedo ocupar un lugar desigual dentro de la estructura patriarcal, ¿no? Que me ubica en lugares de desigualdad, pero no soy solo mujer, sino que soy una mujer blanca, cis, profesional, de clase media, y eso me ubica en un montón de estructuras de privilegio. Y lo interesante, me parece, de esta posición interseccional, es que cuando nos paramos en una mirada crítica, como nos solemos parar nosotras y nosotros, solemos ver más las opresiones que los privilegios. Y me parece muy importante que a toda opresión se le corresponden privilegios. O sea, a toda población oprimida hay otra población que goza de esos privilegios de esa opresión. Y que no hay posibilidad de transformación de esas opresiones sin pérdida de privilegios. Y que nosotras y nosotras, como trabajadores de salud, solemos tener muchos privilegios. Entonces viene a reforzar un poco esta pregunta también que hace Sabri: ¿cuánto estamos dispuestas y dispuestos a perder los privilegios que portamos? Porque para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, tenemos que lograr transformar y eliminar esas opresiones y esas violencias, pero también perder esos privilegios a aquellos que los portamos, ¿sí? O aquellos que los portan. Entonces, este concepto nos parece muy potente para dos cosas. Primero, pensar que las desigualdades se intersectan, ¿no? Estos sistemas de opresión se interrelacionan, y como pusimos ahí en esa imagen, ¿no? Una persona tiene una condición de género, una identidad de género, una condición de clase, una condición nacional, es migrante, no es lo mismo ser migrante europea en la Argentina que migrante limítrofe. Una edad, la edad también genera situaciones de desigualdad, ¿no? O sea, la población adulta suele generar sistemas de opresión sobre los niños y sobre la población considerada de tercera edad, o adulta mayor o vieja, entre otras intersecciones. Entonces, todas las personas nos vamos ubicando en un momento histórico específico, como en una foto, en ese sistema de opresiones opresiones y privilegios en los que vivimos.
Y que avanzar, vuelvo a decir esto, avanzar en un sistema más igualitario, en una sociedad más justa, implica también que hay un montón de otras y otros, y nosotros mismos, que tenemos que estar dispuestos a perder privilegios, que esa tensión es necesaria, que no podemos luchar contra las opresiones o trabajar para suprimir una sociedad injusta si no estamos dispuestos y dispuestas a perder muchos de los privilegios que esa sociedad nos regala, ¿sí? Así que ahí, a esto salió también en una ronda de salud feminista, qué importante dar vuelta a la lupa, no solo mirar a los otros y a las otras, en qué situación se encuentran, sino dar vuelta a la lupa y pensar qué privilegios necesitamos perder también para que esa otra o otro que tenemos enfrente establezca una relación más igual con nosotros o nosotras. Pasamos a la última, Sam. Sí, dale. ¿Querés meterle voz a esta? Dale. Y acá también hay algo que no es común, que no son conceptos comunes dentro de las prácticas, capaz sí a veces de los discursos, pero no tanto de las prácticas dentro del sistema de salud, y que por el contrario, lo que suele predominar frente a un trabajador, sobre todo frente a un médico, una médica, es esta cuestión de no permitir, a mí me lo han dicho en mi formación mucho, no permitir que lo que le pasa al otro, lo que le pasa a la otra nos afecte, ¿no? Como que no te afecte, así podés ser imparcial, así podés tener objetividad y así podés ayudar o ser un mejor trabajador de la salud si no dejamos que lo que le pase a las personas nos afecte. Y la realidad es que lo que el feminismo nos viene a traer es que es todo lo contrario. Que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Con la frase de esa médica en una ronda de salud feminista. Lo mejor que podemos hacer es permitir que la escucha y el padecimiento de la otra persona nos afecte en términos de conmovernos, y conmovernos quiere decir ponernos en movimiento para efectivamente poder acompañar y ayudar a esa persona. Y ahí poder pensar dentro del sistema de salud qué lugar tiene la ternura, qué lugar tiene el amor, qué lugar tiene la afectación de lo que nos pasa como trabajadores y trabajadoras de la salud, en términos también vinculares, ¿no? No podemos dejar de pensar que esto es un modo de vincularse, que la práctica es un modo de vincularse, y que ese modo de vincularse también va a permitir que nosotros podamos ayudar, acompañar a una persona en su trayectoria de cuidado de la salud, o por el contrario, alejarla del sistema de salud, no ayudarla y mantenernos en un lugar ajeno a lo que a esa persona le pasa. Sí. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que plantearlo en términos de afectos interpersonales, sino pensarlo en términos de amor al pueblo, en términos de querer que las personas de nuestro pueblo vivan felices y estén bien. ¿Qué podemos hacer para eso en términos colectivos? Entonces poder también pensar el afecto, la empatía, creo que surgió también en el chat, o el conmovernos como una tecnología, como una herramienta, como una forma de ser mejores trabajadores de la salud. Y pensar ahí cómo recuperamos el afecto, cómo le devolvemos a nuestros roles la importancia de dejarnos afectar, y que eso no nos dé temor. No vamos a ser menos efectivos porque nos afecte lo que a la persona le pasa, sí, sino probablemente podamos tener un rol más activo porque logramos entender efectivamente lo que le está pasando. Sí, acá quiero reforzar una idea que trajo Sabri y capaz compartirles una experiencia. Una es, acá la compañera Silvia dice, el amor, la empatía ayudan a mejorar la salud de las personas, ¿no? Y un poco Sabri lo dijo y yo quería reforzarlo, es decir, el afecto, la ternura, el poder mirar, el poder tener un contacto específico o establecer un vínculo específico con las personas producen salud, ¿no? O sea, hay modos vinculares que producen enfermedad y hay modos vinculares que producen salud. Nosotras y nosotros como trabajadores de salud tenemos un poder casi mágico de que lo que decimos, solo lo que decimos, no solo lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo establecemos, nos permite producir salud. Entonces, qué potencia que tenemos, más allá de todo lo otro que haya que resolver y garantizar y que hay que generar el vínculo con el sistema de salud, los medicamentos, digo, hay un montón de cosas que tenemos que resolver,
pero cómo no perdernos esta antesala tan potente que es hacer salud en el simple acto de escuchar, de mirar, de interconectarnos, de generar esto que dice Sabri, ¿no? Afecto, ternura con las personas. Que ahí tenemos una potencia que es ya producir salud en ese acto. Eso por un lado, y después contarles en ese sentido una anécdota que cuando estábamos en plena segundo pico de pandemia, en donde las muertes maternas por COVID habían aumentado, yo estaba coordinando una de las estrategias de vigilancia de las personas gestantes que tenían COVID, y veíamos que había una razón, empezaban a caer muertes maternas por COVID de una manera mucho más acelerada que en la primera ola, y yo no estaba acostumbrada porque no solía, soy epidemióloga, pero no solía trabajar con enfermedades transmisibles, y en la pandemia me tocó hacerlo. Y la verdad que estaba muy angustiada con esa situación, muy angustiada, porque bueno, las muertes tienen nombre, apellido, redes, hijos, vínculos y demás. Mucho lo que se me decía era que no te afecte, que no te afecte, que no te afecte, que no te afecte, y a mí me seguía afectando igual, a pesar yo decía, sí, no me tiene que afectar, no me tiene que afectar. Y de verdad cambié de posición y pude hacer mi trabajo de una mejor manera, y creo que pude colaborar a una estrategia importante en la provincia de una mejor manera, cuando vino otra compañera, que es Carlota, la directora de salud sexual, me abrazó y me dijo, está bien que te afecte, pero estamos todas acá para acompañarte. Ese cambio, ¿no? O sea, dejarnos afectar, pero a la vez no estar solos y solas en esa afectación. Porque es verdad que dejarnos afectar y estar solos frente a un dolor o frente a algo muy intenso es mucho. Entonces, a nosotras nos parece que esta doble cara es muy importante, ¿no? Dejarnos afectar, pero también no estar solos y solas en ese proceso de afectación, sino estar acompañados en dispositivos colectivos. Porque a veces si no es muy duro atravesar situaciones. Y eso nos cambia de posición, nos permite tener un trabajo distinto y nos permite atravesar situaciones que muchas veces son intensas, porque los dolores, los sufrimientos, las enfermedades que tienen las personas que vamos a acompañar nos afectan, es intenso, pero ¿cómo hacemos para no estar solos y solas en ese proceso, ¿no? Que ahí volvemos Andrea, a esto de poder garantizarnos dispositivos donde compartir esto que nos pasa y pensar acciones en relación con eso, ¿no? Como, bueno, tiene que ver también con sostener ámbitos donde pueda ser esto un tema de conversación y discusión, y donde podamos pensar cómo entonces mejoramos el trabajo que hacemos en pos de acompañar ese padecimiento, dejándonos afectar por ese padecimiento también. Yo si quieren ahora abramos un poco, detengamos acá la presentación, abramos un poco a algún comentaria que alguna de las compañeras, fuimos viendo igual los comentarios que estuvieron haciendo y tratando de retomarlos. No sé si alguna quiere un poco como comentar algo en particular. Yo mostrarles acá, que también fue uno de los comentarios, mostrarles el libro Salud Feminista, que es un libro en el cual un poco tratamos nosotros como compiladoras, y bueno, Andrea ahí también escribió un artículo, poder discutir esto, ¿no? Todo esto que muy sintéticamente, y algunas cosas más que sintéticamente describimos hoy, poder leerlas con tranquilidad, pensarlas, discutirlas. Este libro, que si bien lo encuentran así en las librerías, también lo pueden acceder al PDF de manera gratuita en la página de Tinta Limón, que es la editorial. Entran a Tinta Limón y van a descargar el PDF completo del libro y pueden leerlo con total tranquilidad o adquirirlo en cualquier librería, lo que a ustedes les quede más cómodo, pero no queríamos dejar de mostrarlo porque es un poco también un lugar desde el cual hemos trabajado y descrito y detallado algunas de los conceptos y de las ideas que de todas maneras seguimos construyendo y seguimos trabajando en cada una de estas rondas que compartimos. Les pongo en el chat el link al libro de Salud Feminista ahí en Tinta Limón, donde hay un icono donde se lo pueden descargar si les interesa. Bueno, muchas gracias, Sabri, muchas gracias, Andre. Si les parece, le pedimos a Luz, que es una compañera que vive en Jujuy, que nos pueda leer algunas preguntas y algunas reflexiones del chat.
Hola, gracias compañeros, compañeras, buenas tardes. Sí, si bien Sabrina y Andrea estaban atentas al chat, es muy interesante lo que iban compartiendo en forma de diálogos y aportes. Por ejemplo, Valentina Molero hizo un aporte que también en el campo de enfermería, donde hablábamos de esta interseccionalidad de violencias, ella decía que hay violencia entre las propias profesionales. Dice ella, por ejemplo, desde las que están en planta hacia las ingresantes, de las licenciadas hacia las que son auxiliares o hicieron la tecnicatura. Y más que nada desde los profesionales médicos hacia nosotros, las enfermeras. Hemos escuchado muchas veces las negras de M, de enfermería, ni de hablar de los prejuicios de género y étnicos. Después Guillermo de Marco también hablaba algo que fue saliendo sobre las violencias en mujeres afectadas por la salud mental, ¿no? Es algo que se vio también reflejado acá en el chat. Silvia Fietke hablaba también con respecto a los derechos en salud reproductiva y no reproductiva, sobre todo contando una experiencia, qué pasa con el aborto legal, la aplicación de la IVE en adolescentes, donde se hace, digamos, este tránsito también donde se ejerce violencia y habla sobre los profesionales que luego tampoco se encargan de la evolución, dice ella, de estas adolescentes. Después también está un aporte que hace Héctor López, que él sí lo piensa más en positivo. Él dice que sí hay posibilidad de una salud sin violencia, que es un paso largo, sumando a todo el personal con las prácticas y evaluación constante, realizando el relevamiento de forma externa de cómo se siente tratado el usuario. Mirta Ruiz Díaz plantea también en esto cuando íbamos diciendo las discriminaciones que se hacen sobre nuestros cuerpos, entonces ella dice que las personas con sobrepeso no suelen encontrar una motivación para adelgazar, la depresión es su mayor compañía, porque la sociedad es gordofóbica y lo primero que todos dicen, ay, pero qué gorda que estás, porque no haces dietas, si sos más linda. Con esta cuestión lo mejor es darles una contención de salud mental para que entiendan que los médicos les dicen que bajen de peso es por su salud y nada más. Eso es lo que aportaba Mirta con respecto a lo que se venía planteando y que me parece que tiene que ver en línea de lo que planteaban las compañeras, de qué prácticas internalizadas llevamos a los modelos de atención, al acompañamiento, y que es poder reconocerlos para después poder transformarnos. Luego hubo también otros aportes que se fueron dando con respecto a las cuestiones del modelo médico hegemónico, reconociendo que promotores y promotoras de salud están siendo discriminadas dentro de este sistema. Hubo muchos aportes en ese sentido, por ejemplo, compañero que relata que en los formularios figuran todas las profesiones y que ellos se tenían que anotar como otro, y ahí entraba el promotor de salud, eso como un desconocimiento, una cuestión de violencias dentro de este modelo médico hegemónico. Y hay una compañera que pide que para otro encuentro sumemos a alguien de psicología, para poder aportar también otra mirada dentro de las disciplinas. Otros también, otros compañeros y compañeras que se sumaban a la cuestión de poner la empatía como parte del modelo de atención. Y acá Valentina, que también había hecho el aporte sobre las cuestiones de enfermería, decía, bueno, qué triste es que tengamos que pedir ternura dentro de estos momentos. El tema de la responsabilidad afectiva son temas individuales, y lo que nos muestra esto, la falta de afecto en los vínculos sexoafectivos, y a gran escala en el campo profesional de la salud, tienen que ver con la calidad de la persona, no tiene que ver con el estrés de la profesión o burnout. Hacen estos aportes que van en diálogo a lo que estuvieron planteando las compañeras y que nos sucede, ¿no? En esta atención, en la forma de empatía, en la forma de la escucha. Joa Ramos también va haciendo un planteo, va haciendo una observación
de cómo lo dejan. A mí en la sala dice, me dejan participar en todo lo que es salud, y se cuida mucho la adolescencia y toda mujer entre en los consultorios. Bueno, agradecimientos de la exposición, de todos los que están presentes. Hay algunas que tienen muy buenas experiencias, donde dicen que tanto en la CAP, su director y los trabajadores son muy amables con ellas, así que bueno, hay reconocimientos de cómo es trabajar desde otro modelo y cómo tenemos que empezar a desconstruirnos. Eso por ahora, en términos generales. Bueno, gracias, Luz. Si les parece, abrimos, o sea, hay compañeros y compañeras que levantaron la mano, vamos a ir habilitando el micrófono y vamos a dar 10 minutos, tratemos de ser breves porque somos muchos y así no nos extendemos tanto en el tiempo, vamos a tomarnos 15 minutos más porque empezamos más tarde, así que si les parece voy dando, a ver, Ivana Villalba, que tiene levantada la mano. Tenés que desactivar el audio. Activar, ¿no? Mónica Subía. Gloria Alvarado, a ver si puedes activar el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿De dónde sos, Gloria? De Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Estoy participando en actividades en la Cámpora Salud. Excelente la disertación de Sabrina y Andrea. No había tenido oportunidad de escuchar salud feminista, me encantó. Me gustó esto de la diversidad, la pluralidad y la complejidad en saludes. No hay una sola salud. Cada uno va gestando y va propiciando su propia salud. Me encantó. Y me encantó lo del modelo médico hegemónico resquebrajado. Ojalá en poco tiempo sea desterrado. Nadie que decida controles, tutelajes, castigos para nuestras propias decisiones. ¿Qué hay que hacer? Fomentar y propiciar la autonomía de las personas, la autodeterminación, la autorresponsabilidad, que cada uno sea dueño de la salud que quiere llevar adelante, ¿no? Basta de castigos y tutelajes. Me encantó, la felicito y tomé nota del libro, lo voy a compartir con otros colegas. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Ahí, Sandra, si querés, habilita el micrófono. Bueno, buenas tardes, Sandra Cardoso, promotora de salud de la Municipalidad de Ushuaia. También soy operadora socioterapéutica y trabajo en el dispositivo de Cedroná, que se llama CEPLA. También trabajo con adolescentes y jóvenes. Yo quería felicitarlo, la verdad que tengo una, ¿cómo le puedo decir? Una alegría muy grande. Y tantas cosas verdades dijeron ustedes sobre la violencia que las personas cuando van a hacerse atender sufren. Y también nosotros como promotoras de salud y promotores de salud, sentimos por ahí que nuestros compañeros o nuestras compañeras que son más profesionales que nosotros, ¿viste? Como que por ahí no nos tienen para mí confianza de que nosotros podemos hacer un hisopado o podemos ayudar en el hisopado, podemos ayudar en vacunación, podemos tomar la glucosa. Por ahí es como que hacen reacio porque ellos dicen que son enfermeros y eso lo tienen que hacer solamente los enfermeros. Y la verdad que yo por ahí me pongo triste de esa forma, ¿no? Que nosotros podemos hacer tantas cosas como promotores y somos, como siempre ustedes dicen, que somos los primeros que estamos con los vecinos, que me pasa lo mismo en Cedronar, que yo soy la primera que como tallerista articulo con los niños y los adolescentes y jóvenes. Eso quería, y la verdad que la clase chica de la disertación, solamente felicitarlo y estoy que lloro porque me encantó escucharlas, y muchas herramientas para mi territorio. He recibido muchas herramientas. Y quería decirle que el lunes estamos recibiendo acá a nuestro compañero Goyan y Crepla también por las charlas del encuentro de salud. Gracias, chicas. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Ahí Irma levantó la mano. Irma, ¿estás por ahí?
Hola, soy Irma de acá de Buenos Aires, localidad de Gatín. También soy una promotora de salud. Muy bueno debate, ¿no? Aprender, es muy lindo. Así que me gustó el taller, me está gustando, así que muy agradecida. Estoy. Comparto muchas cosas con lo que han dicho, ¿no? Así que muy bueno. Gracias, Gracias, Irma. Mónica, Subía, Ivana, Villalba. Guillermo también tiene la mano levantada. Guillermo también. Tienen habilitado para desactivar el micrófono, activar el micrófono. ¿Quién arranca? ¿Arranco yo? Dale, dale. Sí, bueno, primero felicitarlas, Sabri y Andrea, espectacular. Esa mirada nunca la había visto y vengo participando. Yo trabajo con adicciones en mi distrito, Esteban Echeverría, por eso esa mirada que tengo justamente sobre la discriminación u objeto reproductivo que ha sido siempre la mujer y cómo es marginada en todos, absolutamente todos los espacios y dispositivos de tratamiento de adicciones. Cuesta muchísimo conseguirles lugares, atención, tratamiento, inclusive psicoanalistas y psiquiatras que laburen con ellas desde su problemática de adicción. Así que por ahí viene lo mío. Vi que hay un par de cosas que se me ocurrían, que es desde que somos usuarios y consumidores, desde el artículo 42, ya no tenemos tanto derecho sobre la opinión de nuestros cuerpos en salud. Eso por un lado. Por otro lado, la reglamentación que falta para la ley de promotores, porque tenemos una ley, pero carece de reglamentación concreta que le dé un dinamismo de aplicación, la falta que hay de que pueda el Estado agenciarse de nuestro conocimiento en función de ir hacia una salud colectiva, es algo que nos falta y estamos lejísimos, porque no son capaces. Hay un potencial impresionante para agenciarse de nuestros conocimientos y, sin embargo, queda menospreciado. Y lo otro, que ver cómo le vamos a ir dando forma, vuelta y de qué manera podemos hacerlo en algún momento, es presionar para que se reglamente la ley Jacob, que gracias a eso se hubiera resuelto un montón de cuestiones que tuvieron que ver con la adicción en esto que pasó últimamente con estos centros en los cuales tomó conocimiento mediático, que era una figura mediática el Teto. Pero la reglamentación de la ley Jacob que vive durmiendo. Esas eran tres cuestiones que quería manifestar. Me encantó el encuentro, me pareció espectacular. Gracias por el libro. Y bueno, va a ser algo que voy a poder llevar a otros espacios también, así que muchísimas gracias. Y después veremos cómo incorpora un par de compañeros que también vienen desde otro lugar, así que después charlo con Lore. Pero desde ya, muchas gracias, me encantó. Insisto, la reglamentación nos está faltando para hacer más dinámica la ley de promotores y mostrarle al Estado que, por ejemplo, en nuestro distrito, el movimiento Evita se hizo cargo de casi todo el programa de vacunación, desde los promotores. O sea, hubo algunos trabajos que hicieron muy fuertemente y muy bien, así que, bueno, a ver cómo hacemos para que se agencien de esos conocimientos. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Graciela Chávez tiene la mano levantada. Graciela, tenés que activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Ahí está, ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Chávez. Soy de acá de Matanza, promotora y manzanera. Camino a los barrios, estamos trabajando como manzaneras y estamos haciendo un trabajo territorial, ¿no? Donde estamos haciendo encuestas, ¿no? Y hemos encontrado muchos casos de gente muy enferma de cáncer y la verdad que ahí me gustó una palabra que dijo una compañera, que lo he escrito por acá porque es muy importante, donde decía que el promotor, ¿no?
Guada creo que era, o Mara, que el rol del promotor de salud tiene que tener en alma el corazón comunitario y popular, ¿no? Que ahí tenemos que estar nosotros, más allá de promotor y promocionar la salud, ¿no? Tenemos que estar con empatía, con amor y escucharlos, ¿no? La otra vez me mandó a llamar a una familia, ¿no? Tan solo tenía temor y tan solo quería que le escuchara, ¿no? Tenía que operarse su hija de cáncer de útero, ¿no? Y tenía miedo, ¿no? Y a la vez estuve hablando, investigando, y me contó que ella también, la mamá, la señora tenía cáncer, su hija tenía cáncer, y un hijo murió de cáncer. Y yo decía, wow, y tan solo me llamó, sabe que promotora de salud, le tomé la presión, el TA, ¿no? Pero también, ¿qué rol cumplimos, no? Qué tan importante, ¿no? Y que muchas veces no se nos valora, ¿no? Tan solo estar una horita ahí, está escuchando, esa persona se desahoga, y la verdad que la vea muy psicológicamente mal, muy preocupado por el tratamiento que está haciendo, ¿no? Y el acompañamiento que nosotros le hacemos, ¿no? Qué tan importante, ¿no? Estar ahí acompañando. Y la verdad que a mí me llena de alegría y me pongo en el lugar del vecino, de la vecina, de ver. Y bueno, yo recién llegué a casa, quiero comentarle que estamos preparando para ir a San Luis también. Tenemos el encuentro allá en San Luis y verdaderamente hay mucho por hacer. No hemos hecho casi nada y hay mucho por hacer, por nuestros barrios, por nuestros territorios, y la verdad que yo la semana pasada no pude estar lo que es en el encuentro, pero anoche vi que subieron el video y me puse a estudiar todo, y me enriquece el saber de cada una, ¿no? Y que estamos la una de la otra, y la verdad que, como siempre yo digo, hay mucho por hacer, y que esta pandemia dejó un montón de gente que quedaron muy mal psicológica, enferma mentalmente, ¿no? Que necesita más que nunca de nosotras, ¿no? Que somos las primeras que estamos en los barrios, que son las promotoras de salud, más los médicos, acompañamiento con los psicólogos y con todo lo que es la red de equipos de salud, ¿no? Y bueno, agradecida de estar en este grupo, gracias a las compañeras que me agregaron a este grupo, siempre enriquecedor de seguir aprendiendo del uno del otro. Y bueno, eso quería aportar. Buenas tardes. Gracias, gracias. Graciela hace un trabajo hermoso ahí en Matanza, tiene a cargo un merendero donde van muchos niños y muchas niñas. Yo pensaba, ¿no? Las compañeras nos preguntaron, me escribí algunas cosas que me parecieron interesantes, como las compañeras nos preguntaron cómo podemos construir instituciones de salud libres de violencia, ¿no? Y ahí pensaba, una de las cosas que puede sumar, obviamente, es la institucionalización del rol de los promotores, las promotoras y las agentes sanitarios. La institucionalización que tiene que ver con un montón de cuestiones que exceden a la práctica, que realmente llevan a cabo todos los días en su trabajo. Y acá hay una diversidad muy grande en nuestro territorio. Hay provincias en donde está institucionalizado el rol de las agentes y están en la carrera sanitaria y cobran un sueldo como trabajadoras. Hay lugares en donde las promotoras de salud forman parte de los equipos. Hay lugares en donde solo las organizaciones sociales, políticas, llevan a cabo los cursos de promotoras de salud. Bueno, esto es algo en lo que nosotros tenemos que profundizar y trabajar, que está trabajando el compañero Daniel Goyán desde Diputados, así que eso nosotros vamos a apoyar. Todo este colectivo que nos estamos juntando, vamos a apoyar la institucionalización de las promotoras y los agentes sanitarios. Después también pensaba instituciones libres de violencia, que se den el espacio de debate, de reflexión, de hablar de estas cosas que hablamos hoy, de compartir esta presentación que nos trajeron las compañeras, de poder democratizar la palabra, de poder deconstruirnos y de poder pensar y repensar nuestras prácticas, pero en equipo.
en un equipo que de verdad nos una, un afecto común, como decía André en un momento. Me parece que hay un afecto común. Si nosotros pudiéramos decir acá, hoy, les digo, somos compañeras y compañeros de Jujuy, Trenquelauquen, Matanza, Ushuaia, Bernal, Río Grande, Pellegrini, San Nicolás, América, Partido de la Costa, Guernica, Malvinas, Brown, Santa Fe, Córdoba, Pehuajó, Garín, Mar del Plata, digo, somos de un montón de lugares diferentes, y cada uno de nosotros retomamos una ronda, hacemos una ronda en el lugar donde estamos, retomamos esta presentación y nos ponemos a hablar de estas cosas, vamos a hacer muchos y muchas más las que podamos hablar, discutir y reflexionar. Y también pensaba, digo, las compañeras promotoras de salud que empezaron como referentes barriales, que empezaron con la olla popular, con el merendero, con el comedor, son compañeras que saben de cuidado. A los médicos y a las médicas no nos enseñaron a cuidar en la facultad. A muchos de los trabajadores y trabajadoras de la salud no nos enseñaron a cuidar. Entonces, la importancia que tiene para pasar de ese modelo, como dice siempre Sabri, André, pasar de ese modelo de atención de pacientes a un modelo de cuidado de personas, es claramente con todas las compañeras y los compañeros que saben y que están en los barrios y que levantaron las ollas populares y que están en los merenderos, en los comedores, que dan apoyo escolar, que dan, digo, porque son compañeras que saben de cuidados también. Entonces, pensaba, acá hay compañeras de Jujuy. En Jujuy nacen los agentes sanitarias con las rondas sanitarias. La ronda sanitaria fue una tarea, y es una tarea concreta, y unas compañeras el otro día, agentes sanitarias de Jujuy, nos decían, las rondas se fueron tornando en Jujuy ahora como algo más administrativo, donde lo único que tenemos que hacer es relevar datos. Bueno, tenemos la posibilidad de generar rondas distintas. Tenemos la posibilidad de encontrarnos en una ronda, de generar escucha, como las primeras rondas, la visita, la escucha, el encuentro, la reflexión. Digo, esto lo podemos hacer, fuimos hoy en este encuentro 170 y pico de personas, si cada uno retomamos en nuestros espacios, vamos a tener el video de este encuentro, vamos a tener la presentación que hicieron las compañeras, podemos retomar en espacios de rondas, y también para ir preparándonos para el 12 de diciembre, que se viene el Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú. Noviembre. Es un poco esto, el 12 de noviembre, que se viene el Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú, donde todas y todos nos vamos a encontrar y nos vamos a poder abrazar, porque esto de lo virtual está bueno, porque podemos encontrarnos de muchas provincias, pero también el abrazo no se reemplaza. Así que bueno, un agradecimiento enorme a André, a Sabri por esta presentación. Vamos a compartir los materiales, así que no sé, André, Sabri, si quieren decir algo más y vamos cerrando. Yo quería, bueno, se me ocurrieron un montón de cosas, pero vamos a ir cerrando, así que lo dejamos para el encuentro de salud cuando nos encontremos en vivo y nos podamos abrazar. Solo retomo algo que dijo una compañera, somos agentes de cambio, y yo confío mucho en algunos roles, y creo que el rol de promotora y promotor de salud tiene una potencia muy fuerte, y lo quiero resaltar, porque vivimos en una sociedad rota, vivimos en una sociedad fragmentada, vivimos en una sociedad que tiende cada vez más a romperse más y a fragmentarse más. Y eso genera mayor dolor y mayor sufrimiento, mayor trastorno, mayores patologías, como dijo la compañera, mayores problemas de salud mental, mayor todo lo que queremos cambiar en el campo de la salud. Y ustedes, y lo dijo Sabri en un momento, son un puente. Ser un puente en materia sanitaria es reconstruir esa rotura. Eso tiene una potencia de salud, eso es hacer salud. Entonces, nada, transmitirles como la confianza y la potencia que yo veo en el rol que ustedes tienen ahí caminando el barrio con el vecino, con la vecina, con ese que se saben el nombre, el apellido, la historia, porque son ese puente, son esa sutura que necesitamos para recomponer tanta rotura, tantos lazos rotos, tantos vínculos rotos. Y eso es hacer salud un montón. Así que nada, transmitirles como esa esperanza también que me da, que sean tantos y tantas. Cuando Lore nos invitó acá, dijimos enseguida, sí, solo teníamos que ver la agenda, pero sí, vamos, donde sea. Nada, cuenten con nosotras para todo lo que quieran pensar, cranear, crear. Ahí estaremos para aportar nuestro pequeño granito de arena. Yo me sumo a todas las palabras de André, porque justamente
es lo que estuve pensando mientras las escuchaba y los escuchaba, agradecerles muchísimo la atención, el tiempo y el intercambio sobre todo, porque me parece que eso es lo más importante de estos encuentros, poder intercambiar. También tengo depositada mucha confianza y esperanza, que fue algo que se dijo mucho en el chat también respecto a las posibilidades de cambio y al rol que tienen los promotores y las promotoras de salud en esa posibilidad de transformar el sistema de salud, de integrarlo y de hacerlo un sistema más accesible, porque también entiendo que tienen ese rol tan potente de ser distinto a lo que ya tenemos. Me parece que lo que tienen que también poder conservar a lo largo del tiempo es no se mimeticen con la institución, que la institución es muy poderosa y que atrae y que institucionaliza, sean siempre lo distinto, lo disruptivo, lo incómodo, y van a tener muchas compañeras y compañeros al lado para sostenerlos en esa incomodidad, porque la incomodidad es difícil de sostener, pero muy necesaria para transformar el sistema, así que agradecerles muchísimo, y obviamente nos seguiremos encontrando y nos encontraremos seguramente de manera presencial en el Encuentro Nacional de la Salud, así que gracias. Bueno,